Y entonces, pues básicamente de lo que les quería comentar, pues son dos cosas. Entonces, una es que aquí en la parte de los temas tengo este que es de socket y pues tengo este de protocolo HTTP, que es la liga que les había mandado creo que en la madrugada. Y entonces, pues bueno, HTTP es un protocolo con el que todo el tiempo todos estamos interactuando y pues es como uno de los protocolos más utilizados, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter tanto en la parte de redes, sino en la parte que le concierne a sistemas operativos. ¿Y qué le concierne a sistemas operativos? Bueno, pues el hacer un servidor, ¿sale? Y pues la práctica que tenemos para eso es una que es de comunicación con sockets, ¿sale? Pues la voy a abrir aquí nada más para tenerla. Y pues bueno, este protocolo HTTP es basado en texto y entonces todo lo que ustedes envían y reciben pues van a ser esas partes como como en texto y pues muchas veces tanto las peticiones como las respuestas pues tienen una parte de control que se llaman cabeceras y una parte de, pues ya de datos, que es lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, aquí estoy pidiendo esta página, le doy refrescar, hay una serie de peticiones, le doy inspeccionar a la parte de red, le doy refrescar y hay una serie de peticiones, ¿no? Y entonces aquí me muestra las cabeceras, que es como la parte de control, la parte de la respuesta, que pues ya es el cuerpo, que pues es el cuerpo del mensaje, que es esta parte de la página, ¿sale? Este, de manera predeterminada, bueno, pues opera en el puerto 80. Si nosotros escribimos http dos puntos diagonal diagonal example.com, eso eventualmente le va a pegar al puerto 80 del servidor. En caso de que utilicemos un puerto distinto, que muy probablemente ustedes lo utilizarán para no requerir permisos de root, bueno, pues se puede tomar cualquier otro puerto, ¿no? Nada más que al, al nombre del servidor, pues le van a tener que poner dos puntos y el puerto. Y en este caso, tenemos un formato de datos. Básicamente tenemos una petición y una respuesta. El cliente manda peticiones al servidor y el servidor regresa los recursos al cliente o algún error en caso de que haya una situación especial. Entonces, aquí todas estas líneas, por ejemplo, esta es una línea de texto y aquí se va a terminar con diagonal R, diagonal N. Aquí hay una cabecera que tiene un valor, se va a terminar con diagonal R, diagonal N. Cada una de estas líneas. Acá hay un separador que es una línea vacía y hay un campo de cuerpo. Ese campo de cuerpo, pues algunas peticiones lo tienen, algunas no. ¿Sale? Entonces, aunque no se indique aquí, siempre va a haber un diagonal R, diagonal N, que es como el formato donde se terminan las líneas en Windows. En Linux, pues nada más tenemos como el diagonal N, pero pues el protocolo así lo dicta que debe ser diagonal R, diagonal N, ¿vale? Que es retorno de carro y nueva línea. En la respuesta, que es lo que el servidor nos regresa, igual aplican lo mismo. Y entonces, bueno, aquí arriba, en el formato de la petición, tenemos una cosa que se llama método, que es como lo primero que le decimos al servidor. Después, que es básicamente cómo quiero que me respondas. Después, lo siguiente es el recurso, que son las cabeceras o básicamente el archivo, en este caso, que quiero que me des. Y el protocolo en el que estoy hablando, ¿no? HTTP 1.1. Nosotros en la parte práctica vamos a utilizar el protocolo 1.0. La única razón de eso es porque es más simple, pero son interoperables. Un cliente de protocolo 1.0 le puede hablar al 1.1 y viceversa, solo con algunos detalles. Y para la respuesta, pues tenemos
que lo primero que nos dice el servidor es el protocolo que está manejando, por si hay alguna discrepancia, el código, que es un código numérico, y un mensaje que es entendible por nosotros personas, ¿no? Entonces, aquí pudiera ser código 200 y el mensaje es OK, código 400, bad request, código 500, error del servidor, ¿sale? Lo siguiente que nos dice es cuál es el software de servidor, que es una cabecera, básicamente todo lo de aquí son cabeceras. El software del servidor que está atendiendo nuestra petición, ¿sale? Y pues ahí algún nombre y tal vez incluso la versión. ¿Cuál es la fecha en la cual el servidor atendió nuestra petición? Ahí está la fecha, tiene como un cierto formato, entonces por ahí les anoto el RFC, aunque pues ustedes pueden como intuir por los campos, ¿no? Que es como el día, el nombre del día, el número del día, el mes, el año, hora, minuto y segundo. Este de Connection Close es control del protocolo. Más adelante vamos a ver qué es. Igual la longitud del contenido y el tipo de contenido, ¿sale? Igual aquí, dentro de este bloque que es de control que nosotros no vemos, está un separador. Después de cada una de estas líneas, pues hay un diagonal R, diagonal N que debemos de tener porque así es el protocolo. Tenemos este separador que es una línea vacía, nada más diagonal R, diagonal N. Y después de aquí, pues todo el contenido del archivo que le estamos pidiendo, ¿no? Que es el cuerpo. Y pues esto contamos los bytes. Y entonces esto lo ponemos en la content length, ¿no? 106 bytes. Yo lo escribí a manita, entonces le di un ls. Resultó que al final el archivo pesaba 106 bytes. Entonces, pues aquí está. ¿Sale? Los métodos HTTP, que es el cómo te estoy pidiendo las cosas yo, cliente, a ti, servidor. Bueno, pues aquí tienen el método más simple que se van a encontrar ustedes es head. No tiene cuerpo de la petición mm, y tampoco espero que en la respuesta tengas un cuerpo. Ahorita los voy a explicar cada uno. Y entonces únicamente me estás pidiendo las cabeceras. Al servidor le estás pidiendo las cabeceras asociadas a ese recurso. ¿Vale? No me estás regresando el archivo tal cual. ¿Qué tal que te estoy pidiendo nada más para ver si existe un un archivo que pesa 4 gigas? No quiero que me regreses los 4 gigas, nada más quiero que me digas si existe o no. ¿Sale? Aquí el método get es igual. Ahí sí es, dame el archivo que está en esta ruta. No tenemos nosotros una petición, cuerpo de la petición, porque no estamos enviando más datos, solamente estamos diciéndole dame este recurso. Y cuando nos den una respuesta, sí esperamos que ésta tenga un cuerpo, porque el cuerpo de ese mensaje es el recurso que nosotros le pedimos. Hay otro método que se llama post, en el cual sí tiene cuerpo la petición y sí tiene cuerpo la respuesta. Bueno, sí puede tener cuerpo la respuesta. Y envía datos al servidor, ¿sale? Para la práctica, no lo vamos a usar porque pues es más complejo. Tampoco quiero que sea muy cruel esto. Y entonces del método head, aquí tenemos como el formatito. Yo le doy en una petición head, aquí es raíz del sitio, HTTP 1.1, que es el protocolo que estamos manejando, el host y connection close. Es una petición muy muy sencillita. Esta petición pues la pudieran hacer a mano conectándose o con un programa que se llama Telnet al puerto 80 y pues ahí escribir todo a mano y luego esperar a que le responda y si no lo escriben a tiempo les va a cerrar la conexión. La verdad es que no tiene caso. Vamos a utilizar curl para que sea nuestro cliente, ¿sale? Entonces esta parte del cliente no lo van a tener que programar ustedes, ya vamos a usar uno que está y ustedes nada más programan el servidor, ¿sale? Es lo único. Y con curl hacen sus peticiones y puesto que el cliente ya está, la programación de ese cliente está muy robusta, pues ya espero que nada más se peleen con la parte del servidor. Y en este caso aquí le estoy diciendo head a la raíz del sitio. Dime si existe ese recurso, que en este caso pues es la raíz del sitio, ¿no? Diagonal. Y acá pues lo único que me va a regresar va a decir, ok, si existe, algunas cabeceras, el tipo de contenido pues es texto plano, la codificación está en UTF-8, eso lo veremos un poquito más adelante. El separador para decir que aquí acaban las cabeceras y ya.
Es como la petición más simple que le podemos dar a un servidor. Si esto lo pusiera yo en un servidor, en un navegador, pues aquí no me daría nada, me daría una página en blanco. Tal vez dijera, ah, pues como que está teniendo problemas este sitio, pero no, porque le estoy diciendo head, es nada más dime si existe o no el recurso, pero no me lo regreses, ¿vale? Y entonces tenemos aquí al método get, y aquí le estamos diciendo dame get, la raíz del sitio en HTTP 1.1, el host al que el que le estoy pidiendo la conexión es example.com. Esto del host eh, se utiliza para cuando hospedas más de un sitio web en el mismo servidor que tiene la misma IP. Pues bueno, los puedes diferenciar este, con el nombre, eh, no sé, unam.mx y ipn.mx que estuvieran en el mismo servidor. Ahí agarras y dices, eh, con una configuración que se llaman virtual hosts, ahí dices, ok, tal directorio es la raíz de unam.mx y tal directorio es la raíz de ipn.mx, ¿sale? Entonces, este, esto es útil porque pues muchas veces las páginas pues están hospedadas en servidores que hospedan, pueden ser 2 sitios o pueden ser 10.000, ¿sale? E igual como es una petición GET, nada más ponemos un separador. Esto se envía al servidor y el servidor nos regresa esto de acá, que es, nos regresa un código de estados 200 que está bien, servidor, la fecha en la que se atendió la petición, connection close, que significa después de esta respuesta ya vamos a cerrar la conexión los dos, y aquí pues como que están de acuerdo, ¿no? Porque esto también tiene connection close. Son 106 bytes los que son de tu respuesta, o sea, a partir del separador, lee 106 bytes y esa va a ser tu respuesta. Si hay un byte número 107, no le hagas caso porque yo ya te dije cuál es el tamaño. Y el content type, en este caso, aquí me equivoqué porque es text HTML y el charset, ¿no? Esta página está codificada en UTF-8. Ya ustedes asuman para la práctica que todo es UTF-8 y no tendremos problemas. Antes sí había como más codificaciones y es como medio raro. El método post, que se los pongo aquí en la parte como teórica, pero no se los voy a pedir en la parte práctica. Entonces es pues el clásico, ¿no? Que tenemos el usuario y la contraseña. Y entonces lo tenemos en un formulario y ese se va a diagonal login. Ah, bueno, pues post, te voy a enviar datos a diagonal login, protocolo HTTP y pues las cabeceras estándar. Y en la separación, después de esa separación, aquí viene el campo de nombre de usuario, username, y pues ahí le ponemos alguna cosa que es nuestro nombre de usuario, ampersand, el nombre del campo que se llama contraseña, y pues aquí la contraseña. Spoiler alert, si ustedes tienen su página en HTTP y no está asegurada con certificados, bueno, pues así se están enviando sus credenciales. Entonces, por eso es como el alarde de que los sitios deben de ser seguros, el candadito y todo eso, ¿no? Esto de aquí. La conexión es segura y todas las contraseñas y todos son privados porque la información está cifrada. HTTP normal, no cifra, entonces esto se va feliz por el cable. Y entonces una vez que iniciaste sesión, pues aquí te puede regresar el servidor un 200 OK y una página que sea como tu página de inicio personalizada o algo así. O te puede decir, ah, bueno, ve a la siguiente página y ahí ya te van a atender, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere esta cabecera de location. Como ahí ya hay mucha más lógica y seguramente la chamba no la hace el servidor, sino algún tipo de aplicación web, por esa razón ustedes no tienen que hacer nada de esto, porque pues sería horrible decirles, ah, pues implementen todo lo necesario para ejecutar un CGI, y está como extraño. Yo lo que haría es más bien ustedes programen el CGI y yo lo pongo en un servidor web, pero igual eso ya es como más de la parte de redes, menos de la parte de sistemas operativos.
Y de los códigos de estado, pues igual y no le quieren hacer caso a esta tablita, entonces háganle caso a este. Algún tipo de respuesta informativa. Es medio raro que los vean ustedes, salvo que estén interactuando con alguna API. El código 200 algo, seguramente es que tuviste éxito al comunicarte con el servidor. El código 300 algo va a haber alguna redirección. eh, el recurso al que tú le pediste al servidor lo encontró en otro lado o fue movido permanentemente o algo así. ¿Sale? 400 algo es error del cliente, error de quien está haciendo la petición. Y pues el que nos tocaría como más feo a nosotros es el 500 algo, que es error del servidor. ¿Sale? Entonces, para la parte práctica, pues yo les voy a pedir que intenten implementar estos, que son como los mínimos casos posibles que llegue a encontrar por ciertas cosillas que ya trataré de explicarles ahorita en la parte práctica. Pero bueno, ustedes al final del día van a pedirle un archivo al servidor que va a estar a partir de cierta ruta. Normalmente, pues en los servidores web es algo así como var triple w. Si quieren agarrar var triple w y a partir de ahí dar los archivos al cliente, ok, nada más hay que pasarle un argumento al programa que van a hacer. Si ustedes le piden un archivo al servidor y existe y se lo pueden dar, pues le regresan 200 ok y aquí te va el contenido del archivo. En caso de que les hagan una petición head y que el archivo exista, pues básicamente le hacen stat al archivo y regresan este código y las cabeceras que les voy a mencionar ya en la parte práctica. En caso de que les manden una petición que no esté bien escrita, pues le van a regresar 400, que es como el servidor le dice al, al cliente, ¿sabes qué? No entendí lo que me dijiste. En caso de que el archivo exista, pero no ustedes no tengan permiso de leerlo, pues bueno, literal, 403, no tienes permiso. En caso de que tal vez el cliente escribió mal el nombre del archivo o algo, ustedes simplemente pues no lo encontré. No encontré tu archivo que se llama diagonal Pepe porque se llama diagonal José. Pero pues, ustedes, literal, si les piden diagonal Pepe, van y lo buscan. Si no existe, pues muchas gracias, ¿no? 404 not found, el clásico. Para la parte práctica vamos a implementar nada más el método head y el método get. Si hay algún otro método que les manden, por ejemplo post, este método no se permite, ¿sale? Y en caso de que lleguen a alguna condición como extraña, pues ya pueden regresar a un error 500 ahí en su código, ¿sale? Dentro de la parte de las cabeceras HTTP, me voy a ir con esta. Aquí se ve mejor. Entonces, tanto la petición como la respuesta pueden tener cabecera, que pues es esto que está aquí en amarillo y esto que está aquí en azul, ¿sale? Entonces, en esta tabla se listan si la cabecera va asociada a la petición, a la respuesta o a ambos. Entonces, en la petición, aquí pues va a haber una cabecera que se llame host y el nombre del host o la IP y el puerto. Si el puerto no es el estándar, o sea, el 80, pues le ponemos example.com 2.8080 o la IP 127.0.0.1 2.8080. ¿Vale? El user agent, que bueno, eso se los va a mandar el cliente. Ustedes no tendrían que preocuparse tanto como de estas dos. Pues es el nombre del software del cliente. Ahorita un mini demo con curl para que vean cómo se manda. Y entonces lo que ustedes tendrían que regresar acá, pues es el nombre del servidor, la fecha y algunas otras cabeceras. Entonces, pues, server, ya vi que escribí mal software. La fecha que tiene por ahí un formatillo como medio extraño. El e-tag, esto para la parte práctica ni siquiera lo vamos a hacer. El connection close, ustedes, para decirle al cliente, por ejemplo, puede ser un cliente en línea de comandos como curl o puede ser
un navegador web porque yo quiero que un navegador web se pueda comunicar con su servidor. Entonces le vamos a decir connection close, que es, como ya les había dicho, después de que yo te mande este contenido, voy a empezar a cerrarte la conexión, ¿sale? Porque hay como optimizaciones que tienen para HTTP, en la cual le podemos pedir este recurso y aprovechando que ya tenemos la conexión abierta, este otro recurso y después de ese otro recurso. Pero en nuestro caso queremos que sea muy simple, entonces atendemos una y cerramos la conexión, ¿vale? El tipo de contenido, que está explicado un poquito más adelante, básicamente es cuál es el tipo de archivo, si es una imagen, si es un documento de texto, si es un documento binario, y pues eso normalmente va en la respuesta, ¿sale? Y si es un documento de texto, pues cuál es la codificación en la que está, que para la parte práctica asuman que va a ser UTF-8, ¿sale? La longitud del contenido, cuando nosotros estamos revisando un archivo y que ya se lo vamos a regresar al cliente, por ejemplo aquí, sacamos la longitud. Nosotros como vamos a servir archivos estáticos, o sea que no se van a generar de ninguna manera, sino que es literal agarra el archivo que está en el directorio y mándaselo al cliente, pues con la llamada del sistema stat sabemos cuál es el tamaño del archivo, entonces de ahí sacamos esa longitud. Tan simple como eso. No hay que como que crear el buffer y luego contarlos y no sé qué, no. Simplemente le hacemos stat al archivo, de ahí sacamos la longitud y lo ponemos en la cabecera. Y para los archivos que sean binarios, hay una cabecera como especial que dice si se va a mostrar el archivo, que es la manera predeterminada, o si se va a descargar, ¿sale? Entonces, pues por ahí algún detallito que les voy a comentar un poquitito más adelante. Y sobre los tipos de archivo, pues aquí hay como algunos. Hay una lista muy extensiva, supongo que no la van a querer ver, que es esta de aquí. Y hay una página de referencia rápida. Mimetype.io. Ah, creo que me equivoqué porque es otra página. Pero bueno, si aquí yo no sé cuál es el tipo de contenido para las imágenes SVG, pues ahí busco la extensión, ¿sale? O para alguna fuente, por ejemplo. Esto es ya como un poquillo más avanzado, pero ahí está. Y entonces, pues básicamente eh, deberán de programar para la parte práctica esta tablita de alguna manera. Que si la extensión, o incluso pueden ser una serie de ifs anidados, como ustedes lo quieran hacer. Si la extensión del archivo es .txt, pues entonces el tipo de contenido es text-plain, ¿sale? Y especifiquen el charset UTF-8. ¿Cómo se hace eso? Pues aquí viene content type, text plain, punto y coma, charset UTF-8, ¿vale? Pueden ir armando, yo lo que usualmente hago es que todo esto como que lo voy, dándole printf a cada línea. Por ejemplo, estas, pudieran ir como guardándolas en un buffer o dándoles printf. Y ya cuando lleguen aquí, hacen un flush por si hay algún buffer que no se imprimió, por ejemplo, que no se han impreso estos dos. Se forza que se impriman y el cliente dice, ah, ya me mandaste como las cabeceras, entonces me quedo en espera del contenido. Y ya después imprimen esto y ya le mandan como el contenido, si es que es una petición GET, ¿sale? Y pues para las páginas web el tipo de contenido es HTML, hojas de estilo, un script y algunas imágenes. Al final lo que yo voy a hacer, les voy a pasar esos archivitos. Es que voy a crear una paginita que tenga una liga hacia un archivo, en la cual en esa paginita se incluya una sola hoja de estilo, un archivo de JavaScript que haga algo, que tengamos una imagen de cada uno de estos formatos, e incluso nada más voy a dejar JPG y PNG. Estas realmente ya son como medio extrañas. Y este tampoco lo voy a hacer. Entonces, de imágenes nada más voy a poner una JPG y una PNG. El que sí quiero que implementen, aparte, básicamente sería como de aquí para arriba, GIF, BMP, TIFF y SVG, ¿no? Incluso si quieren lo puedo quitar del
de la tabla. Y para cualquier otro archivo que no tenga esas extensiones, pues asumir que es un archivo binario. El tipo de contenido es este archivo binario. Y ahí le dicen en el Content Disposition que es que en lugar de que lo intente mostrar en el navegador, pues que lo ofrezca para descarga. Entonces igual voy a tener ahí un archivito como .bin o algo así, y que al darle clic me lo debe de ofrecer para descarga. ¿Sale? Y va a ser una página web así bien, bien sencilla. Y este de acá, que es justamente la parte que más se relaciona con sistemas operativos. ¿Cómo es que trabaja esto? O sea, ¿cómo es que se hace la conexión de HTTP desde un cliente hasta un servidor? Puede ser desde su máquina hasta su misma máquina, desde su máquina a la máquina que está al lado, o desde su máquina hasta el servidor que está del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, bueno, el cliente realiza una petición y el servidor la responde. Eso es como lo básico. Y entonces el cliente, pues por ahí tiene alguna dirección IP y de algún puerto como de valor alto, se comunica con el servidor que está corriendo en el puerto 80 o que está corriendo en algún otro puerto. Antes de que suceda esto, el servidor abre un socket y pone un puerto en escucha. Eso se hace con una llamada al sistema que se llama socket. Y justamente aquí en el repositorio de código de ejemplo, que está en el grupo de sistemas operativos, tengo aquí abajo que este es el código que pueden utilizar ustedes para ayudarse al hacer sus prácticas y todo esto. Aquí tengo una de socket y aquí tengo un servidor TCP. Y aquí viene comentado el código incluso. Y entonces, bueno, el programa inicia. Lo voy a decir que ver en crudo porque cada vez que hago esto me pone como un mensaje. Aquí está. El servidor inicia, eh, pone como un buffer para el mensaje del cliente, crea un socket y básicamente pues con esta llamada al sistema socket se regresa a un descriptor de archivos y con ese descriptor de archivos pues ya se prepara para poner en escucha eso. Y entonces eh, con esa llamada al sistema de bind, ya después pone el puerto en escucha y espera a que se conecte un cliente. Básicamente de aquí para arriba, de aquí para arriba, es esta parte, ¿no? El número cero. Una vez que ya se conectó un cliente, que es este cuate de aquí, pues el cliente abre un socket para conectarse al servidor. En esta misma, en este mismo lado, tengo un cliente de TCP. No les toca programar esa parte. Aquí está el cliente TCP, pero no les toca programar esa parte, ¿no? Entonces lo que hacía yo antes era como enseñarles cómo le hablaba al servidor y así, pero ahorita ustedes nada más se van a preocupar de este lado. Y entonces el cliente hace una llamada al sistema que se llama bind para conectarse al servidor. Aquí está preparando su socket del cliente, se conecta y está conectado al servidor, ¿sale? Este cliente pues es como nada más un servidor de eco. Y pues obviamente lo que tendrían que hacer ustedes acá pues es más complicado. Y entonces esto que está aquí como en rosita es ya lo que hace el protocolo. Entonces, eh, cuando el proceso padre aquí o el hilo principal recibe la conexión de un cliente, estrictamente hablando lo que tendría que hacer sería ya sea crear un nuevo subproceso o un nuevo hilo con fork o con pthread create para que puede atender a más de un cliente de manera simultánea. Porque, por ejemplo, aquí como está este servidor, aquí pues entra en un ciclo para esperar, esperando una conexión. Y aquí en el accept es donde se queda escuchando. Y una vez que un cliente se conecta,
se da el descriptor de archivo del socket, se acepta la conexión y ya se empiezan a comunicar. Pero mientras está sucediendo esto de acá, de que se están comunicando, si se conecta un segundo cliente, se queda como esperando, se queda como pasmado, porque todavía está atendiendo al primero. Y entonces hasta que termine de atender al primero, hasta que llegue aquí, ya regresa aquí al while y aquí se queda aceptando y acepta la conexión del segundo cliente. Y pues ya se habrán dado cuenta que eso no escala bien, ¿sale? Entonces, realmente tendríamos que hacer esto y que al aceptar la conexión del cliente, que se quede aquí aceptando y pues básicamente que si la conexión fue aceptada, ahí se hace fork y se le entrega esa conexión al al nuevo subproceso o al nuevo hilo para que lo atienda y entonces pues llegamos aquí al final y puedo aceptar la conexión de otro cliente. Entonces eso es lo que tendrían que hacer ustedes. Y pues ya a nivel como del protocolo, se envía la petición al servidor, que pues básicamente se le envía en líneas de texto, que es esto de aquí, esto y lo manda al servidor, esto y lo manda al servidor, esto y lo manda al servidor, esto lo manda al servidor y ahí el servidor va como guardando todo esto para saber qué le estoy pidiendo. Cuando llego aquí, dice, ok, es una petición GET, entonces después del separador ya no necesitas enviarme más. Procesa y regresa esto de acá. Recibe la petición del cliente, la procesa. ¿Cómo la procesa? Bueno, pues en su caso va y busca el archivo. Eso es lo que va a tener que hacer su implementación. Y envía la respuesta al cliente. Pues básicamente ya que vi que el archivo sí existe, pues bueno, ya sé que te voy a regresar un código exitoso. Armo mis cabeceras, puesto que ya sé cuál es la longitud del contenido. Te los mando, por ahí un flush, otro diagonal R, diagonal N, y te mando el archivo, ¿no? Lo leo, te lo voy mandando y ya te cierro la conexión acá, porque ya te había avisado con este connection close. El cliente, pues igual, de este lado, debe de tener como un buffer para guardar la petición del servidor y pues ya se las muestra o hace alguna cosa. Insisto, ustedes no se van a tener que pelear con el cliente, nada más se van a tener que pelear con el servidor. Entonces recibe la respuesta y la procesa de alguna manera. Si es, por ejemplo, el cliente de línea de comandos, pues ya nada más se los imprimiría en la pantalla. Si es un navegador web, pues ya el navegador web ya tendría que mostrar el recurso de alguna manera, ¿no? Pero pues eso ya es independiente del servidor. Y entonces, pues aquí, alguno de los dos cierra la conexión, ¿vale? Eso es como la mini especificación de HTTP que tenemos nosotros.